ya vamos a hacer la... Aquí ahora sí. Déjame leer aquí un momentico. Ya un momentico. Allí. No, pero yo de aquí. De mover la cámara. Para mover la cámara. No, así está. ¿Estás viendo? ¿Está bien? ¿Ves la profesora? Si logras ver todo, ¿verdad? Sí, ahí está la profesora después de Franklin. Ok. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del Focus Group. Este es un ejercicio que estamos haciendo para la materia de administración de currículum. La idea es saber más o menos la experiencia tanto en Panamá como en otros países. Por eso hemos escogido entonces al mayor Fran Castillo, quien es el jefe de el área de investigación dentro de la Academia Técnica de la Aviación Militar. Y está la profesora doctora Ana Linet Lebrija Trejos, ¿sí? No voy a leer aquí porque usted no pidió que lo leyera. Pero ella está muy enfocada en lo que es el área de currículum en Panamá. Es doctora. Nos dijo que trabajo para la USMA, para la Asociación Bancaria en la parte de educación financiera, para la Latina y para MEDUC, el Ministerio de Educación e Información de Profesores con Necesidades Educativas. Ok, lo que hace que el enlace, más o menos conocer cómo ha sido el proceso dentro de Panamá y cómo ha sido el proceso en el exterior, ya que en Venezuela pasamos por esta acreditación hace algunos años, aunque todavía está digamos que el foco de las imperfecciones. Ha tardado algunos 3, 4 años y el año pasado, pues, en la academia, si no me equivoco, estaban haciendo todavía algunos arreglos con relación a eso, mayor. Sí, en estos momentos ya es vamos a decirlo de una forma como un mandato que manda el Ministerio de Educación, donde no sé si me están escuchando. Sí, perfecto. Donde el Ministerio de Educación nos pide que cambiemos todo lo que son la formación por objetivo a la formación por competencia. Ya esto a nivel de todas las escuelas, inclusive universidades, tecnológicos, y todos nos hemos plegado a esa ordenanza, debido a que es algo, en parte, no vamos a decir innovador, pero es algo que se está cambiando para, con esta forma, llegar o aplicar mejor la dotación a nuestros estudiantes, motivado que la parte del objetivo siempre se veía como enmarcada o cerrada por barreras. Y aquí con la formación por competencia se le está dando un poco más de objetividad o libertad al estudiante para que él, de manera constructivista, reciba ese conocimiento, lo aplique y le demuestre al docente que él está adquiriendo conocimiento. Simplemente anteriormente era un objetivo que se cumplía, se evaluaba, más no se percibió, se confirmaba si se fijaba ese conocimiento. Entonces, de esta forma se han hecho una serie de cambios a nivel educativo aquí en nuestro país. Y mira, desde el punto de vista militar, universitario, y a nivel de educación primaria se está implementando esto. Okay. No sé qué tienen acá. No, muy bien, ese es más o menos el enfoque que estábamos hablando, porque que la educación no era simplemente el hecho de pararte y explicar un objetivo, sino buscar de que justamente el alumno demuestre que el aprendizaje está allí y que el docente también se mantenga en un proceso de que ve que el alumno está captando esa información. Ahora bien, Sí. Dentro de los temas que queríamos abarcar nosotros, está el hecho de las pedagogías críticas. Ya usted mencionó algo de constructivismo, pero queríamos hablar un poco acerca de cómo percibían ustedes esas pedagogías críticas. Bueno, lógicamente hay que hacer un engrane. Estamos hablando de Panamá, estamos hablando de Venezuela, y que nosotros tomamos como referencia al señor Maldonado, que está en Colombia,
Sí. y él habla de temas innovadores como el caso de se me fue a la mente la liberación, ay Dios mío, ¿cómo se llama este proceso que empezó en la iglesia? Teología de la liberación. Sí, que en el caso, en mi persona lo llegué a escuchar de un capellán y no pensé que tenía un impacto tan grande en lo que era la docencia. Entonces quiero ver, Ujú. o queremos ver cómo perciben ustedes esa pedagogía crítica quizás en Venezuela, en la parte suya aquí en Panamá, o cualquier experiencia inclusive en México, porque la idea de interrelacionar era saber qué ocurría desde allá hasta la Patagonia, ¿no? Creo que es más importante que quedarnos en un solo país. Entonces queremos saber más o menos acerca de cómo perciben esas pedagogías críticas en la aplicación de esta formación por competencia. Lo más es que para la formación de competencias, una posición o postura básica es la educación centrada en el estudiante, ¿no? Y eso desde la perspectiva pedagógica implica que el docente no se sienta como experto, sino que se sienta parte del grupo que está en donde está fomentando el aprendizaje, ¿no? Entonces hay una serie de creencias o de posturas que al docente no le permite tomar las competencias, no le permite aplicarlas. Una de estas es esto que uno se centra en los objetivos y los objetivos están enfocados en los contenidos. Y los contenidos por sí solos se memorizan, pero no promueven el aprendizaje del proceso o el aprendizaje significativo y por lo tanto no promueven el conjunto de competencias, ¿no? Eso ocurre en Panamá, a lo mejor ocurre menos en México, en realidad no tengo en este momento como una idea más clara porque los últimos 5 años yo he estado dando docencia aquí, ¿no? Pero al formar a los docentes de cualquier nivel educativo, lo que me encuentro siempre es con paradigmas conductistas en donde la pedagogía está centrada todavía en el docente y en donde la evaluación se centra en la memorización de contenidos. Entonces, todo el proceso educativo, ¿no? Está en un paradigma antiguo. Entonces, para poder modificar ese paradigma hay que cambiar las creencias del docente con respecto a su rol docente, porque te dicen las palabras muy bonitas, o sea, sí, utilizan constructivismo, Sí. utilizan estrategias, Sí. pero cuando Sí. tú ves y observas la clase, Como los niños. utilizan incluso hasta la tecnología y te ponen el PowerPoint, pero el PowerPoint es exactamente lo mismo que escribir en un tablero si yo no promuevo el análisis en el del estudiante. Entonces se siguen moviendo en una pedagogía pues antigua, en donde yo les doy la información que tienen que hacer y ustedes no construyen, o sea, el alumno no construye nada. Entonces seguimos en un paradigma allí tradicional y no hay cursos de formación docente o sea, con acompañamiento, por lo tanto no funcionan los cursos de formación. Otra de las circunstancias que tenemos a nivel primaria, por ejemplo, es que nuestros docentes no son licenciados, solamente se gradúan de bachiller, entonces empiezan a ser docentes a los 19 y 20 años y nunca más tienen cursos de formación. Los cursos de formación no son sistematizados y son todos los años muy parecidos, tú tienes que ir tomando el mismo, ¿no? Y si el que forma no se va actualizando, pues ellos nunca se actualizan. Tú de repente te encuentras un docente con 40 años, pero cuando ves el esquema curricular, tiene los 3 años de bachillerato y no tiene ningún otro tipo de estudio formal o de acompañamiento que le permita modificar las estrategias. Entonces, enseña cómo él aprendió. Entonces, Sí. para cambiar esto se requiere de una sistematización en un programa de intervención que cambien tanto las creencias como la didáctica dentro del aula, la pedagogía. Si no, no vamos a cambiar los modelos. Vamos a decir que cambiamos los modelos, pero el modelo educativo sigue siendo el mismo tradicional que no promueve el pensamiento crítico. Sí. Sí. ¿Tienes algo que hablar con relación a eso en cuanto a la actual formación que se está llevando en la academia? ¿Qué hay que por allí con relación a ese tema? Ok, mira, bueno, y estoy muy de acuerdo con lo que dice la doctora, motivado que eso fue uno de los primeros problemas que se vieron aquí en Venezuela, donde se exigía todo esto
estos términos muy bonitos, como se dicen, hablamos de Piaget, hablamos de Vygotsky, hablamos de constructivismo, de abolir el positivismo, y resulta de que es verdad, tratamos todo esto, agarramos a los docentes que estaban en aula y simplemente le daban estas herramientas más no capacitadas, no lo dejaban avanzar en su carrera. ¿Qué pasaba? Venezuela tuvo un proceso de educación que fue muy accidentado, ¿verdad? Igualmente tuvimos ese proceso donde aquí se llamaban educadores o normalistas, duraban 3 años de bachillerato y ya eran docentes. Y eso, okay, era una forma de remediar lo que se necesitaba en el momento. Pero ¿qué pasa? Que estos docentes se quedaban con muchas lagunas, con muchas fallas, y actualmente esto se está, gracias a Dios, y gracias a los mismos profesores que se han ido capacitando y han ido extrayendo inclusive de otras partes del mundo. Y mira, se ha exigido, ya aquí en Venezuela, o sea, que el docente tiene que ser de universitario, así sea en el grado de preescolar, no sé cómo le dicen en Panamá, en preescolar, en educación básica, en educación media, tiene que ser universitario, netamente, motivado que para que una de las principios, uno de los primeros errores que cometemos es que creen que la educación preescolar es la más sencilla y es la más importante que tienen los niños, o tienen todos nuestros niños. Y es donde ahí se arraiga o se crean los primeros cimientos para que estos futuros profesionales enmarquen o encaminen su educación a medida que se vaya modelando en el camino. Todavía tenemos cierta distancia entre el sector empresarial y el sector educativo, motivado que tenemos que estar unidos. Ahí tiene que haber una demanda y una ayuda del sector empresarial con el sector educativo. Anteriormente se dio ese ejemplo, se dio esa pero era en una forma netamente consumista, o sea, necesitaba al estudiante formado para lo que yo quería, pero hasta ahí. Lo utilizaba en mi empresa para lo que necesitaba, pero no le daba más herramientas, lo frenaba. Fue muy bueno estos procesos que se dieron en Venezuela. Aquí se llamaba el INSE, ¿verdad? Instituto Nacional se me fue el nombre. Capacitación integral, algo así. Capacitación Centros empresariales. Era un convenio entre la empresa privada y el Ministerio de Educación. Entonces, la empresa privada exigía cierta cantidad de estudiantes formados en metalmecánica, electricidad, secretariado profesional, se graduaban, pero hasta ahí, más no se le daba otro avance. Esto ha cambiado mucho a nivel educativo, ¿verdad? Y ya el trabajo se le da la libertad y que pueda seguir avanzando. Retomando el tema de la parte educativa y los docentes, ya fue una necesidad de ir avanzando, de seguir formando a nuestros docentes a nivel universitario para dar una educación de mayor calidad. Y así como de mayor calidad, ahí se expande y se incrementa el proceso investigativo, que es lo que buscamos a nivel de preescolar hasta llegar a nivel de estudios de alto nivel, que esa cultura investigativa, que esa cultura de buscar, de no solamente quedarme con el conocimiento que se me da. La manzana es roja, pero la manzana puede ser de color verde, hay que importarlo, hay que dejar que tenga esa capacidad de ir buscando, de ir internalizando y de ir fijando estos conocimientos por su propia ambición o por decirlo así, o por su propio instinto de conocer. Esto es lo que se ha ido formando a nivel educativo aquí en Venezuela, y al principio hubo choque, no lo voy a negar, fue fuerte, muchos no lo aceptaron, muchos docentes decían, no, porque yo me formé, yo tengo 20 años dando clases, pero era la misma receta. Mira, el libro de matemática, como le decimos aquí, poquito,
el libro de la lectura que era el Palmer, la caligrafía, eran métodos que estaban obsoletos. Hay métodos nuevos, hay nuevas técnicas, nuevas pedagogías. Y hablamos de la metacognición, y hablamos de una serie de términos y nuevas corrientes que no podemos quedarnos en el pasado. El mundo cambia, la tecnología va avanzando, y algo que discutiríamos nosotros, por lo menos, yo sé que ustedes son un grupo de estudiantes, al igual que yo, porque uno nunca termina de estudiar en este campo de educación. Uno sigue y pareciera que nunca termina. Y mira, es verdad, lo que decía la doctora, pareciera que nos pone en la parte tecnológica como un marketing, ¿no? Como algo que nos están vendiendo, pero también tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con estas herramientas ofimáticas, porque también hacen que el estudiante se ponga algo, vamos a decirlo, inactivo, porque todo lo tengo a la mano. Entonces hay que también exigir a nivel tecnológico, bueno, me vas a investigar, pero me vas a investigar de revistas arbitradas, no me vas a investigar de la web, porque en la web todo el mundo publica, ¿verdad? Pero cuando hablamos de revistas arbitradas, yo tengo que ir a portales específicos, donde hay documentos que son de fuentes confiables. Y esto, yéndonos al punto inicial, de la formación por competencia, y esto que nos hablaba el profesor Viloria, es también esa parte de no solamente que es algo que ya estamos tomando aquí también. Nosotros formamos por lo que nos daba el programa educativo del Ministerio de Educación. Ahora se está yendo directamente al área. Si yo trabajo en el área pesquera o si vivo en el área costera, yo debo educar al estudiante en esa área, en su entorno, en sus potenciales, ¿ok? ¿Hay problemas con el sonido? No, tranquilo. Okay. Y igualmente en el área donde ellos se están desempeñando, también tengo entonces que ver el contexto donde está el estudiante, para no meterle, o vamos a decir, vamos a darle conocimiento a este estudiante. De repente, si estoy en un área pesquera, le voy a dar conocimientos de electrónica, o no sé, de cibernética. Pues, aplicado a problemas reales, a la situación real del entorno cotidiano. Entonces, con lo que tiene, con las herramientas que se le están dando, no estamos diciendo que no se le van a dar nuevas tecnologías, pero que sea en su contexto, de manera que él pueda aplicarlo en su entorno y sea productivo. Ahí es donde se mete, o donde hablaba Franklin, sobre este proceso crítico. No sé qué tiene que decir al respecto. Bueno, a mí me llamó la atención lo de la importancia de la educación preescolar, porque justamente en los 5 primeros años se forma tanto la personalidad como el temperamento, y entonces a muchos niños de educación preescolar les han estado modificando el juego por un currículum más estructurado. Entonces nos estamos despegando justamente de incentivar el querer seguir aprendiendo y la creatividad con las limitaciones académicas de un currículum más les están, por ejemplo, les están enseñando a leer y escribir a los 5 años, cuando tú en un momento dado tienes una madurez neurológica para la lectoescritura a partir de los 6 años. Y lo que tú tienes que promover cuando eres niño es el juego, porque el juego es la solución de problemas a través de la inteligencia creativa, que es una de las inteligencias que se relaciona con la lógico-matemática, que es la solución de problemas, que realmente es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, ¿no? Porque el conjunto de competencias en el proceso educativo lo que nos sirve es que el día con día yo puedo estar solucionando problemas de que el foco se fundió, pues ¿cómo le hago para solucionarlo, no? Porque muchas personas ante problemas cotidianos muy básicos no saben qué hacer.
se queda cruzado de brazos. Entonces todo el conocimiento que Sí. tú puedes, no lo aplicas a la solución de problemas. Entonces, ¿para qué fuiste Sí. al colegio? Si el colegio no es para que tú tengas una serie de procesos teóricos, sino es para formarte en las competencias que requieres para tener una vida y una relación, una interacción social adecuada, poder elegir una a qué te vas a dedicar profesionalmente, tener interacciones adecuadas, ser parte de una sociedad. Entonces, si nos apartamos de las competencias y nos vamos solamente a los contenidos, que los contenidos están en los libros, pero luego tampoco les enseñamos al estudiante a cómo tomar esos conocimientos, es decir, no enseño estrategias de comprensión lectora, de composición escrita, no enseño estas habilidades para el manejo de la información, entonces todo se queda como mecánico, y cuando tú les pones a los estudiantes a cualquier nivel, porque yo me los encuentro incluso a nivel maestría, entonces cómo pasó toda una licenciatura y cómo cursó, y todavía no puede escribir, redactar un ensayo, o escribir un trabajo, o dar una ponencia, una charla, o poder expresar sus ideas de manera lógica, ¿no? O solucionar problemas que tienen cierto nivel básico. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque el aprendizaje es mecánico. Entonces, ¿qué sentido tiene la educación formal si la educación formal se crea Sí. como para una sistematización de que tú aprendas a solucionar problemas? Entonces, Sí. cuando estas situaciones se dan, no sé, parece que la educación se vuelve como una venta. Otra de las cosas que me pareció interesante es que muchos de los proyectos nuevos en Panamá están siendo por la escuela privada, sea negocio o no sea negocio. Pero de repente hacer un vínculo entre escuela privada y Meduca no sería tan lógico, porque las escuelas privadas también requieren de docentes bien formados. Claro. Y si Meduca no se está dando abasto, de repente es un modelo que podría funcionar, pero al principio no les gustaría mucho, porque en realidad a las escuelas privadas Meduca no les da ningún tipo de credibilidad. Aparta completamente, ni siquiera, por ejemplo, ahora todo esto con la inclusión educativa, las necesidades educativas especiales, el 90% de los chicos están en escuelas privadas y no hay seguimiento, ¿no? Y tendría que ser un abordaje nacional porque las leyes se determinan. Es más, ya nos están llegando chicos con necesidades educativas a las universidades y no hay un currículo técnico que les permita, y un chico que tiene discapacidad cognitiva no puede en un momento dado tener una licenciatura igual porque la toma de decisiones no la puede hacer. Entonces ahí se requeriría de vínculos. Me parece muy interesante ese modelo, pero quién sabe si lo acepten en Panamá, porque en realidad no lo han propuesto hasta el momento, ¿no? Y el Ministerio de Educación sí no se da abasto. Ahora iban a hacer una segunda fase de educación por competencias en donde los directores de las escuelas públicas iban a formar a sus docentes, porque ellos tomaron un curso hace un año. Pero ¿qué pasa? Que el director es administrativo y no da clases, por lo tanto él no aplicó en un año las competencias, así que él va a formar a sus profesores ahorita tomando la teoría que le dieron hace un año, pero no la aplicó. Entonces vamos a quedar exactamente en lo mismo. Tú vas a decir que todas las escuelas tuvieron esta formación en competencias, pero si vas y observas, nadie hace la planeación por competencias. Entonces estamos ahí pues, enroscados en la pata de los caballos en varios niveles, porque falta una sistematización. O sea, tienen buenas ideas, pero no las implementan con pasos adecuados. Eso es una de las problemáticas. Y la otra problemática es que no la acompañan con una investigación. Entonces es muy subjetivo lo que se hace. O sea, ellos van, se capacitan en algún lugar extranjero o van a algún congreso o algo por el estilo, leen un libro, lo que sea, y dicen, entonces esto es lo que vamos a hacer. Y sin una evaluación diagnóstica, sin algo previo, entonces se implementan esto. Incluso ahora el Ministerio de Educación, habíamos salido muy mal evaluados, no me acuerdo por qué organismo, y suspendió las evaluaciones del organismo por 6 años para ver qué va a pasar en 6 años. Y si en 6 años esas evaluaciones siguen pasando lo mismo, entonces claro, no va a haber un seguimiento en esos 6 quitar la años que es lo que evaluación. debieron haber. Claro, quitar la evaluación no hace que en un momento dado el proceso educativo mejore, ¿no? Quitarle, a lo mejor quitaría un poco de las críticas negativas en que todo lo ves mal, porque tampoco puedes ser crítico destructivo, tienes que ser crítico positivo, ¿no?
pero quitar una evaluación, ahora ya el organismo internacional no puede evaluar a Panamá hasta dentro de 6 años, y si en 6 años seguimos Sí, igual. por eso no hay un seguimiento, no va a haber un Seguimos seguimiento. en el último de la lista, entonces, ¿qué dijo? O sea, no, a mí me pareció absurdo, pero pues tú no puedes hacer nada, tú nada más escuchas y no puede ser, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen las intenciones, pero no se logra, no se está logrando. Pues. Pero por lo menos algo tienen las intenciones. Ya empezó. Ahora, yo quería unir las claro, ideas, eso es lo importante. yo quería unir las ideas de lo que plantea el mayor en Venezuela. Y cuando él se refiere al INSE, el INSE es lo que ustedes llaman aquí la Escuela de Artes y Oficios. Si analizamos un poquito lo que es la formación por competencia, cuando el mayor menciona que hubo una intención por parte de la empresa, pues en aquel momento no se hablaba de competencia, pero la crítica que se hacía era que formaba robots. Es decir, te estoy formando por competencia, estás colocando los tornillos en esa silla, pero él va a pegar ese tornillo de día, de noche, con luz, sin luz, porque a él no se le enseñaba en el criterio de la formación el por qué, ni para qué, el ejemplo que entiendo que él pone de la manzana, pero en contexto es lo que es aquí la Escuela de Artes y Oficios, es lo que es era lo que era el INSE en Venezuela en un momento dado. Y en realidad la Escuela de Artes y Oficios debería de tener más competencias por el tipo de currículo que tiene, pero no es así. En realidad cuando baja los bachilleratos son totalmente teóricos. Hay algunas escuelas como el Don Bosco que sí enseñan cosas más técnicas, pero la verdad es que yo no he hecho ninguna evaluación como para poder determinar si lo que se está haciendo en Don Bosco es un poco más práctico, ¿no? No lo sé, pero se supondría que tendría que hacerlo porque son técnicos, ¿no? Forman a los estudiantes para que realicen un trabajo técnico y entonces se van a los laboratorios. Los laboratorios deberían ser 100% prácticos y apegados totalmente a la realidad que ellos van a vivir terminando el bachillerato, pero no sé qué tan eficientes son. No lo sé. No tengo conocimiento. Avanzando un poco en lo que es la dinámica que estamos tratando, ¿ustedes tienen ejemplos, podrían hablar de ejemplos vividos en lo que es en cuanto a la formación por competencia? Y una de las cosas por las cuales plantea el grupo invitar al mayor es porque a veces se desprecia lo que es la parte militar. Entonces, lamentablemente, dependiendo de las especialidades, siempre hay un cambio de doctrina, entonces el cambio de doctrina hace que se cambie la forma de enseñar, pero aparte de esto, lo interesante de Venezuela es que las universidades pertenecen al Ministerio de Educación. O sea, en el caso de Venezuela, ¿También? pero aquí no hay universidad militar, es la escuela de policía. Entonces, quizás en otros países no ocurre, en Estados Unidos sé que ocurre y habría que analizar el peso. En México no ocurre. Son autónomos. Sí, nadie se mete en el no sabes ni cómo se pone. Pero de hecho tiene que ser por competencias. Lo que pasa es que habría que ver si aplican el concepto como tal que usted maneja como doctora, pero lógicamente cuando enseña al soldado a disparar le está dando una competencia. Sí, pero son mecánicos. Sí, claro. Son mecánicos porque le dicen, mira, tú tienes que pagarle a ese y ahí va y le pegan a ese. Claro. Y no analizan si le pego o no le pego. Pero ahí viene el cambio. Por eso lo invito. Por eso lo invito porque cuando en la parte aeronáutica no se puede ser mecánico. En la parte de búsqueda y salvamento no se puede hacer mecánico y es la especialidad que yo comparto con él. No puede ser mecánico porque vas a salvar una vida, ¿no? Entonces, quisiera ver si se puede hablar de ejemplos prácticos en el caso de la academia y en el caso de lo que usted está haciendo, que es lo productivo porque es lo que nosotros vamos luego a aplicar aquí. ¿Me explico? Hablar de la competencia y de repente poner un ejemplo allá, mira, en la materia tal, se hace esto y se aplica de esta manera, y lo mismo usted como formadores de docentes, porque es lo que vamos a ejercer luego nosotros aquí. Si es posible hablar de un ejemplo para unir lo que hemos hablado de pensamiento crítico, lo que hemos hablado, y hasta lo que usted está diciendo. Porque fíjense lo importante de lo que usted comenta. Si al soldado le enseña a disparar así, él va a disparar así en la calle, pero el proyectil que atraviesa 2 árboles no va a atravesar 2 árboles, va a atravesar 2 paredes y se va a llevar al inocente que está dentro. O sea, sigue siendo importante formar por competencias en este nivel. Sí. Bueno, yo para promover las competencias en mis clases, lo que hago es un instrumento de autoevaluación. Que tienen que llenar todas las clases, ellos tienen una planeación
previa de todos los contenidos, y toda esa planeación está dividida por sesiones, y cada sesión está en activación del conocimiento, nuevo conocimiento y evaluación. Entonces, utilizo dos instrumentos de evaluación. Uno es el portafolio y el otro son instrumentos de autoevaluaciones de la clase. En este instrumento de autoevaluación tienes 6 preguntas. La primera es poner las metas. Las metas son tareas cortas que le permiten al estudiante observar sus logros hacia el cumplimiento del objetivo o del aprendizaje del tema del día, ¿no? Luego, la segunda pregunta es si cumpliste o no esas metas. Luego, tienen que hacer un resumen de lo que ellos entendieron o de lo más importante que se desarrolló en clase. Luego tienen que plantear sus dudas, porque generalmente si no hay dudas sobre el conocimiento que estás adquiriendo, entonces a lo mejor no lograste como hacerlo tuyo, ¿no? Hay veces que no hay dudas porque, bueno, quedó muy claro, pero en general por lo menos una duda te tiene que surgir. Y luego pones lo que más te gustó, que ahí entraría el factor motivacional, o si hay alguna sugerencia para la siguiente clase o para mejorar el tema, o si no entendieron. Entonces a mí esos instrumentos me permiten ir acoplando el conocimiento a lo que ellos van diciendo. Y las evaluaciones o los parciales o la evaluación final, pues siempre va modificándose, pero por ejemplo puedo hacer una evaluación por observación en donde hay una discusión de casos. Entonces voy analizando en cada uno de ellos sus actitudes, su comprensión lectora, su expresión oral, el manejo del tema, el trabajo cooperativo, por ejemplo, del grupo de discusión. Entonces, y de esta manera, cuando ya evalúo y les doy la realimentación, les digo, bueno, te faltan estas habilidades, estas competencias o estas actitudes. Siempre les enseño qué son competencias, ¿no? Y les divido las competencias en valores, conocimientos. Entonces, constantemente durante la clase les voy haciendo evidente qué tipos de competencias van aprendiendo para que ellos vayan metacognitivamente, o sea, vayan autoanalizando qué tengo, qué no tengo, qué me falta, qué no me falta, ¿no? Y eso lo hago a nivel licenciatura, maestría, incluso doctorado, y cuando formo al docente en cursos de capacitación hago lo mismo. El problema que tengo con los docentes por ejemplo, secundaria y primaria, es que no me manejan mucho el contenido de la planificación. Tienen conocimientos muy complicados. Cuando yo voy y observo la clase de cómo ese docente aplica el conocimiento a los estudiantes generalmente tienen un rol pasivo, los instrumentos de evaluación del docente siguen siendo memorísticos y no logran enseñar la estrategia de aprendizaje, ¿no? Yo en particular, pues mi fuerte es matemática, pero no logro que ellos enseñen los problemas reales. Generalmente enseñan el algoritmo, pero no la solución de problemas. Y en el caso de la matemática, la potencialidad justamente pues es la solución de problemas. Entonces, ese pensamiento lógico, ¿no? Entonces, los docentes no logran llegar a esto, enseñan la parte mecánica y el alumno aprende la parte mecánica y entonces no logra analizar la utilidad y ahí me quedo. Entonces, las experiencias pues son buenas y malas. Por ejemplo, los profesores de arte, los profesores de inglés tienen ventajas porque todos los contenidos de inglés están centrados en estrategias. Entonces ellos enseñan la expresión oral, la composición, entonces ahí están las competencias, para ellos es mucho más fácil. Los de arte, por ejemplo, también lo tienen mucho más sencillo porque siempre están haciendo un producto y al hacer un producto el estudiante aplica muchos conocimientos, actitudes, trabajo en grupo, elaboración y entonces es más fácil. Pero aquellas asignaturas como español, historia, psicología, no sé, ¿no? Muchas se vuelven muy mecánicas y totalmente teóricas. No los llevan a... Yo nunca he visto, por ejemplo, que lleven a un museo de matemáticas. Debería, o aprender matemática en una empresa, como en un momento dado cortan la tela, miden la tela, pesan la tela, qué sé yo, ¿no? En un mercado. O en un mercado, qué sé ¿Cuánto yo, cuesta? ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje en No sé. O contabilidad también podrían enseñar afuera, no sé, o por ejemplo química, ¿no? Que te los lleves a ver cómo se hace la cerveza, qué sé yo, ¿no? Pero que en un momento dado vean la importancia de la ciencia aplicada. No lo hacen, no lo hacen de esta manera y tampoco utilizan los videos que muestren esto. Entonces,
Algunos profesores sí, y hacen todo el proceso, pero se quedan un poco cortos en la evaluación. No he logrado que muchos profesores modifiquen la manera de evaluar, pero sí las estrategias, pero todavía falta, ¿no? Falta. Y el seguimiento es vital. Yo doy un curso de formación y generalmente luego las escuelas dan un seguimiento y ya. Y al año siguiente borrón y cuenta nueva y es otra cosa. Y el docente no aprende, tiene que ser más sistemático. Mayor. Ajá. En cuanto a ese ejemplo, ¿qué ejemplo nos plantea de cómo está la academia tratando de juntar este pensamiento crítico, de todos estos temas que hemos estado desarrollando o que la doctora ha estado desarrollando? ¿Cómo está haciendo la aplicación en la academia? ¿En una materia específica o en algún tema específico cuando hablamos de formación por competencia? No sé qué, si de repente cuando te acercas al micrófono, Frank, y se escucha bien, pero después no. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. En cuanto a lo que expresó la doctora, quisiéramos conocer cómo está haciendo la academia para mejorar el proceso de formación por competencia en cuanto a este pensamiento crítico, en cuanto a este constructivismo real, en cuanto a la aplicación de las materias que se están dando y cómo se está viendo en el terreno, tomando en cuenta que la doctora menciona que es la debilidad. O sea, no todo es perfecto, entonces se vuelve muy mecánico, se queda en el salón, pero resulta que luego al graduarse él baja al terreno y lógicamente ahí es donde va a aprender la competencia, porque la tenía era teórica. ¿Cómo están haciendo ustedes ahí en este momento? Bueno, una de las cosas de ese pensamiento crítico, cuando aquí se hicieron las mesas de trabajo para hacer esos cambios, uno de los primeros que se puso, y ahí tomo la palabra a lo que estaba comentando la doctora, eso fue algo que se aplicó aquí a nivel de nosotros, las Fuerzas Armadas, a cambiar. Igualmente, nosotros teníamos una formación mecánica, positivista totalmente. Suba el switch, baja el switch, prenda el avión, apague el avión, dispare. ¿Okay? Lo primero que se buscó en este cambio nosotros no fue el pensamiento crítico, que el militar tuviera tenga un pensamiento crítico. Siempre y cuando se mantenga dentro del rango que nosotros tenemos, no llevarlo a una desobediencia o a una insubordinación. Pero mientras el militar es más crítico a su proceso de formación, es mejor. Lamentablemente, en nuestra formación nos dieron cosas malas y lamentablemente teníamos que callar porque así era la doctrina que teníamos nosotros. Actualmente, los estudiantes de nuestras academias critican, evalúan, hacen retroalimentación para mejorar. Lamentablemente era algo impuesto, era algo muy positivista y se veían las fallas. Actualmente otros países los han vivido. Vamos a poner un caso muy cerca que tenemos y después para irnos a nuestro país. Y esto sin ánimo de nada, sin tinte político, sin tinte de dañar. Los norteamericanos cuando formaban a sus soldados, lo formaban un entrenamiento que se llama memoria muscular. Ellos repetían los movimientos de combate cuerpo a cuerpo. Cuando hablamos de combate cuerpo a cuerpo vamos a hablar de boxeo, de defenderse ante la agresión de otro, ¿verdad? Sin necesidad de usar armas. Pero eran movimientos tan repetitivos que al momento de que se le hacía X simulación, él actuaba sin pensar. ¿Okay? Es un entrenamiento positivista. Y ahí se aplica lo que se llama la memoria muscular. ¿Qué pasaba? Que estos combatientes, cuando retornaban al campo de batalla, cuando llegaban a sus hogares, tenían muchos conflictos con sus esposas y apenas tenían pequeñas discusiones. En el plano de la discusión surgían eventos donde el soldado actuaba y agredía a la dama, a la esposa. Ellos actualmente cambiaron su forma de entrenar a sus soldados. Se entrenarlos después que llegaban del combate.
de estos escenarios. No sé si me están entendiendo. Sí, claro, claro. Era Entonces, redactarlos al medio. igualmente, esa pasó aquí. Nosotros teníamos un entrenamiento, pero ahora actualmente se está cambiando. Se abre el compás de manera que el cadete o el estudiante tenga un pensamiento crítico. Y cuando nos vamos a la parte de la estrategia, como dicen, sé que la formación por competencia es muy atomizada. Entonces, lo que se busca realmente, o en la parte principal, se va al plano práctico. Se va al plano práctico, que el estudiante domine la práctica, y una vez que él domine la práctica es cuando comienza a consolidar ese conocimiento y se va a la parte de profundizar ese aprendizaje significativo. Vamos a poner un ejemplo. Hay ciertas áreas a nivel aeronáutico donde el conocimiento sobre, vamos a poner, manejo de combustible de la aeronave, se da primero con un conocimiento práctico, el cadete lo ve, lo palpa, lo toca. Una vez hecha esa práctica, el cadete va a afianzar por medio de su investigación, por medio de la orientación que va a recibir del docente, va a fijar más, va a tener más amplio campo para él aplicar de una forma más segura, más tangible, lo que él ya vio en la práctica. Cuando nos vamos a la parte de la estrategia, en el campo del programa de competencia, se le colocan una competencia que debe adquirir. Y nosotros aquí nos fijamos desde lo general a lo específico. Se comienza con conocimientos muy básicos, ¿verdad? Si hablamos vamos a hablar de una materia en específico, gestión de riesgo. Aquí gestión de riesgo es lo que viene siendo higiene y seguridad industrial, motivado que el PNUD en una de sus convenciones por mandato a todos los países que estamos suscritos a la ONU, hizo un cambio de lo que viene siendo la higiene y seguridad industrial. No sé si allá trabajan en este término. Tuve la oportunidad de revisar las leyes y en la parte de las construcciones, lógicamente sí se trabaja debe cumplirse con esos criterios. Aquí, por mandato de la ONU, la UNESCO y el PNUD, eso fue una convención de la que hicieron ellos en 2010, algo así, no me acuerdo. Se cambian estos términos motivados a que, para que tú veas que todo tiene una relación. Anteriormente se hablaba de higiene y seguridad industrial. Cuando hablamos de este término, nos enmarcábamos nada más a la seguridad industrial. Pero yo no puedo tener higiene y seguridad en una oficina. Entonces, por estos inclusive términos, cualquiera lo dirá, bueno, por una simpleza, no, pero sí, ese término me encierra, me pone en un cajón, y se coloca ahora gestión de riesgo socio-natural y tecnológico. Cuando hablamos de gestión de riesgo, que yo voy a manejar condiciones de riesgo, voy a percibir, voy a evaluar, ¿okay? Y voy a aplicar. Vámonos a esta materia en específico, gestión de riesgo. Yo coloco un objetivo general, que viene siendo la competencia, al finalizar esta programación que hago, y digo que al finalizar el cadete, el estudiante, aplicará los conocimientos adquiridos en la materia. Cuando me baso en ese objetivo, que es mi meta, yo, a través de una serie de objetivos, ahorita pasa que tendría que tener, se me va de la mano porque no lo tengo aquí, las competencias que va adquiriendo en el programa, lo comienzo a marcar desde lo general a lo específico. Se le ha
gestión de riesgo de leyes, tratados, se les hace lo que aquí no se les talleres donde ellos van a buscar en los talleres va a buscar material, información para que en cada grupo va a discutir sobre estas leyes. Posterior a esto, se le dan conocimientos o principios básicos de la seguridad, de la gestión de riesgo, de los términos que se utilizan ahorita actualmente en la gestión de riesgo: amenaza, riesgo, desastre, vulnerabilidades. Sucedió esto, que ya tiene una parte básica, que es un marco legal, y tiene ya los conocimientos básicos. Nos vamos a la primera acción, le colocamos situaciones simuladas de riesgo donde el estudiante va a demostrar ante el docente que bajo las premisas de la parte legal y los conocimientos adquiridos, él aplica una evaluación, una va a haber ciertos cables que están en mal estado, mala colocación de los extintores, mala ubicación de las áreas de acceso administrativa, ya con esta información que está haciendo, que está logrando la competencia, aparte que la está logrando, la está investigando, la está aplicando. A recordar que cuando hablamos de la competencia o cuando buscamos estos términos, estamos hablando de la parte sociológica, de la parte cognitiva, de la parte práctica, de las habilidades y destrezas, que es lo que se persigue. Porque solamente yo doy el conocimiento, doy la materia, evalué cómo, es una de las cosas que está cambiando. Siempre evaluamos y evaluamos lo que yo sé como docente, o evaluamos lo que en verdad lo que el estudiante aprendió, o lo que el estudiante está dando. Entonces, a veces ese término de evaluación choca mucho, porque ¿qué estoy evaluando yo? ¿Lo que yo sé ante él? ¿O lo que yo quiero que él me dé porque eso fue mi evaluación? Entonces aquí la parte de la evaluación todavía tiene ciertos aristas, porque muchos profesores, muchos docentes, investigadores chocan con ese término de evaluación. Entonces bueno, me imagino que la doctora lo debe conocer, se habla de la coevaluación, de la autoevaluación, de la evaluación por la misma competencia, hay otro término que ahorita se me va. Y esta parte evaluativa se va más a lo objetivo, porque de repente no es que me quiera enfracar en la parte evaluativa, pero queramos o no, las evaluaciones siempre son subjetivas. Siempre tienen un matiz subjetivo porque nunca lo podemos quitar, nunca lo podemos apartar, ¿ok? Si a mí el compañero que está a la izquierda no me cayó bien, ya yo tengo una parte subjetiva sobre él, ¿ok? Es un ejemplo, ¿no? No, y es la realidad. Pero es la realidad, y entonces ahí tenemos que ver qué evaluamos para poder demostrar o para poder ver que esas competencias. Entonces, a nosotros ver o recoger esta información de que el cadete o el estudiante aplicó lo que se le está pidiendo, estamos dando por cuenta, o sea, hay un registro. Nosotros tenemos un registro anecdótico, tenemos una escala, se le coloca escalas de estimaciones, hay observación, y todo esto es parte de la evaluación. Si yo como docente no observo, si yo como docente no registro, si yo como docente no estimo, no estoy evaluando, simplemente estoy colocando
ponderaciones y literales porque quiero colocarlo y para cumplir con formalismo. Pero la evaluación viene de la observación directa que yo haga de cada estudiante. Y ahí voy viendo si en verdad esas competencias fueron adquiridas. Sumado a esto, aquí se están trabajando con lo que se llaman los pilares y también la parte del ser, conocer y ser. Eso también se parte. Lo sé. Okay, porque son temas que también son pilares que estamos tocando para que no solamente ese conocimiento sea netamente fijado en nuestro cerebro, sino simplemente también que lo apliquemos, que reconozcamos lo que hicimos, que lo ubiquemos en el contexto, que veamos quién fue el que lo logró. Y aquí tomamos la palabra de la doctora, es que ¿para qué entonces educo? Para llenarle y vaciarle un libro en la cabeza a un estudiante, ¿no? Yo lo estoy formando para que él sea crítico, para que con esa información, al momento de discriminar X situación de riesgo laboral, él pueda traer todo eso y aplicarlo. Vamos a ponernos, por ejemplo, en la parte de lo que es para que tengan más o menos cómo se trabaja en la parte marítima, todo lo que es la parte marítima, se mide en la parte de las competencias, se hace muy vivencial, se le explica de una forma muy, muy directa, muy objetiva, cómo colocarse un traje salvavidas, utilizar una bengala, y después se le exige al estudiante que lo aplique en un rango de tiempo. Eso lo va a determinar mi objetivo específico, perdón, mi objetivo específico, va a determinar en qué tiempo lo hace. Al yo conseguir que el estudiante se coloque el chaleco o active la bengala en 2 segundos, yo estoy logrando la competencia. ¿Ok? Porque la explica, la identifica y la hace en 2 segundos. Porque es el tiempo que él va a tener para activarla al momento de una emergencia de una embarcación o al momento de desabordar. Entonces, no sé si está claro cómo es el proceso de competencia. O sea, le puse el ejemplo en la parte teórica y en la parte práctica. Entonces, sí, queda claro, Franklin. Sí, claro que sí. De hecho, en el preámbulo hablábamos de la parte marítima, porque justamente no solo el tiempo, sino que establece una norma. Por ejemplo, ese salvavidas que él menciona es en 1 minuto. Sí, pero no es que lo inventé yo ni es militar, eso es porque, y el traje de inmersión se debe colocar en 2 minutos. Sí. Pero ahora vamos a la parte práctica, pesca peligrosa, creo que se llama el programa. El primer programa del año siempre muestra ese entrenamiento y va un inspector y chequea que las personas. ¿Pero por qué? Porque la hipotermia en 18 minutos se muere en 18 segundos puede morir una persona. Entonces por eso ese tipo de competencias, ¿no? Y era el ejemplo que ponía, oye, quizás viendo en ese lugar y somos aeronáuticos, pero es la parte marítima lo que dice la ONU, de repente a lo mejor los países pudieran sacar un poquito de allí, que lógicamente eso lo tiene que ver con un docente, quizás con un docente. Ahí, disculpa Franklin, o sea, para corroborar lo que tú dices, y ahí es donde metemos esa parte de que esta parte de conocimiento aplicado a las competencias o adquirir el conocimiento por competencia. Tiene todo un poco, como se lo decía al principio, tiene la parte cognitiva, la parte sociológica, la parte intelectual, la parte legal. Cuando tú le das al estudiante esas herramientas, esa dosis de cada una, te está diciendo, mira, en la parte legal, en el manual de la ONSA o el manual de Guinea, aquí en Venezuela, te dice que tienes que colocarte el salvavidas en 2 minutos, o en 1 minuto, perdón. Después se te explica y él está, pero entonces ahí te creas la misión al estudiante, porque yo no tengo que poner 1 minuto. Claro. Pero yo no tengo que colocar 1 minuto, porque ese es el tiempo que está estimado para que te lo coloques y te salgas del sitio donde está. Porque si te tardas 2 minutos, entonces al momento de producirse una inundación no te da tiempo ni siquiera de errarlo. Entonces mientras más rápido te exige, te lo coloque, mejor para tu vida,
tus condiciones fisiológicas van a ser mejores, y ahí estamos hablando ya de la parte investigativa. Te estoy dando el basamento legal, estoy dando el conocimiento y te estoy dando la práctica. ¿Ok? Al momento de hacerlo, lo fija, lo aplica y lo confirma o lo corrobora cuando se da cuenta, investigando, dice, yo me lo coloco en un minuto, por esto, por esto y por esto, está comprobado que esta serie de pasos me dan una seguridad a mi vida, y que al yo aplicarlo, no voy a tener problemas o percances. Recordar que por mala praxis también sancionan, y entonces también incurre en una sanción. O sea que tiene de todo un poco. No sé si queda clara la idea. Y si no queda claro, nos remitimos al Costa Concordia, ahorita en Italia. Y ahí está ese tema. Bueno, ahí tiene un ejemplo. Ok, de lo que, como moderador, ¿no? De lo que han hablado los dos, pudiéramos extraer para el grupo que el proceso curricular, cuando hablamos de pedagogía crítica, formación por competencia, entendemos que es un proceso que no es aislado. Es decir, que desde que empiezo a leer la primera hoja del plan, por decirlo de alguna manera, de una unidad de información, hasta la evaluación, lo que entiendo es que es un hilo que la une a todos. Es decir, que si veo la competencia general, lógicamente al ver las específicas voy a llevar a la general. Pero ahora como entiendo que el docente está claro y que el alumno también la recibió, pues entiendo que con esa valoración o con esa evaluación. ¿Están entonces ustedes de acuerdo que esa es la línea del currículum, o pueden abarcarnos un poco más sobre ese tema? Es decir, de repente me va a decir, no, pero es que no es nada más la unidad curricular, es que tiene que ver con todo el año de formación, ¿no? Hasta cuando ya llegues al doctorado. Bueno, en realidad se supone que todo el currículo está analizado en cómo tiene que ser el desarrollo humano, cuáles son las capacidades cognitivas de una persona a irse desarrollando, y con base en esas características fisiológicas y cognitivas se establecen o se han establecido los niveles educativos. Y los niveles educativos tienen un nivel de dificultad cognitiva que va desde el conocimiento hasta la aplicación y evaluación del conocimiento. Entonces, una vez, el problema no son la educación por objetivos, porque los objetivos en un momento dado nos dan los niveles de educación. El problema de la educación de los objetivos es que se fueron a los contenidos, es decir, las personas se despegaron de los objetivos generales y se fueron a los objetivos específicos que se ciñeron al contenido, y ahí es donde se despegaron de las competencias. Entonces sí hay que tener en cuenta el objetivo, porque el objetivo en un momento dado te pone el nivel de dificultad cognitiva o el nivel de dificultad de acuerdo con la edad o con el nivel educativo. Luego tienes que tener en cuenta que cada una de las sesiones que tú hagas tiene un proceso de construcción que tiene 3 fases, que es qué sabes del tema, cuál es el nuevo tema y la evaluación del tema. Y esto se tiene que relacionar, cada una de las actividades didácticas y estrategias de enseñanza que tú utilices tienen que estar relacionadas con el conjunto de competencias que tú quieres formar para que una persona pueda utilizar esos conocimientos en la práctica cotidiana. Y cómo en un momento dado tú te das cuenta que verdaderamente elegiste las actividades didácticas apropiadas de acuerdo con el objetivo que quieres lograr y de acuerdo con los contenidos que son el medio para que tú adquieras las competencias, pues es a través de la evaluación. Entonces sí hay un hilo conductor que en realidad podría plasmarse en que el currículo se desarrolla en la planeación de aula, y en la planeación de aula tú tienes que tener presente a la hora de estructurarla pues las competencias, los objetivos, las estrategias, la actividad didáctica y los distintos instrumentos de evaluación que te van a permitir ver cómo aplican el conocimiento a la práctica. Incluso las evaluaciones podrían ser, pues no sé, en el caso de psicología, atender a un chico o dar una clase, o no, algo en donde tú apliques el conocimiento y por medio de una serie de evaluación de competencias
o de una rúbrica, en una rúbrica también puedes poner una serie de criterios que quieres observar y de esta manera poder realimentar al estudiante con respecto a las competencias que ha ido adquiriendo, además del conocimiento. ¿Tienes algo que aportar con relación a eso? Bueno, no, sí, muy objetivo lo que dijo la doctora. Los modelos curriculares por competencia, ¿verdad? Generalmente son espacios, esos son espacios permanentes para la discusión y la formación. Aquí algo que nosotros tenemos un poco de falla es esa parte. Debemos constantemente tener esa conexión con el estudiante, inclusive cuando sale del instituto. Nosotros en esa parte tenemos una debilidad todavía, porque una vez que yo egreso a mi estudiante de escuela primaria, de preescolar o de una academia militar o universidad, debe haber un organismo, y ahí se encargan los organismos de investigación, los departamentos, que mantenga esa retroalimentación. ¿Qué fue lo que faltó en este estudiante para yo complementar y mejorar los que vienen atrás? E inclusive ellos mismos, ahí nosotros tenemos ciertas debilidades, porque nos divorciamos del estudiante una vez que sale, ¿okay? Y esa retroinformación, mira, como nosotros de repente en una forma jocosa, ¿cómo lo quiere? Con picante, con sombrero, con camisa, o sea, esa información me la debe dar el organismo que tiene el profesional. Claro. No una forma, no lo veamos de una forma como si fuera un instrumento, no, es que debemos mejorar en el proceso, debemos cambiar, debemos ver qué no hicimos, qué nos faltó, ellos mismos, y este es el compromiso de nosotros mismos, porque naturalmente anterior la educación era muy mercantilizada. Hoy en día estos cambios nos tienen que llevar a la humanización de la educación, no verlo por fines lucrativos, no verlo, lo formé y me llené y me gané mi dinero y ya, y las horas de clase me gané, no, yo creo que tenemos que, y yo creo que esto no solamente se ve aquí, yo creo que se ve a nivel mundial. Hay muchos problemas, hay mucha falta de humanización en los profesionales que están egresando ahorita. No con esto quiero herir a ninguno de los que están presentes, porque me imagino que son excelentes profesionales todos, pero sí tenemos que tocarnos internamente de humanizar, de irnos a esa parte de cambiar de conducta, porque eso es lo principal de la educación, cambiar la conducta, mejorar. Y evitar todos estos cambios, todas estas atrocidades que se están viendo, que aquí en mi país, bueno, mira, tenemos un gran problema de inseguridad social por la delincuencia, eso es fuerte, y eso lleva y tiene sus orígenes, ¿ok? Mira, esto es motivado a que hubo una fractura en este proceso educativo, ¿ok? Y ahorita nuevamente se está retomando. Mira, que hay organizaciones, institutos que lo están aplicando y han tenido unos resultados excelentes. Pero es una cuestión de compromiso, es una cuestión de educar, más no intruir. Hay momentos que instruimos, hay momentos, ¿verdad? Y eso tiene que definirse bien. Creo yo que este es mi aporte con respecto a esto. Okay. Bueno, me parece que se tocaron varios temas. Ya estamos por cerrar, pero yo quisiera hablar de lo estético del currículum. ¿Qué es lo estético del currículum? Y creo que es bastante importante porque muchos tenemos dudas en eso. Yo leo, por ejemplo, la taxonomía de Bloom y alguien que está formado por competencias me dice, pero es que está en verbo infinitivo. Tiene que estar en primera persona, por ejemplo. O sea, yo quisiera saber cómo se percibe eso en la parte y por qué. O sea, vamos a lo que decía el mayor. O sea,
por qué hago esto? O sea, ¿por qué yo como docente, cuando vea Bloom, digo, no, no es Bloom? Aquí debo cambiar el verbo porque la competencia no es con el verbo en infinitivo. ¿Hay algo que aportar con relación a eso, profesor? Mira, yo en realidad veo la taxonomía de Bloom y no, para mí no es importante si está en infinitivo, está en presente o está en futuro, Okay. ¿no? En realidad lo relevante no es cómo lo escribas, sino cómo lo apliques. Y, exacto, cuáles son las actividades didácticas que tú planeas y cómo son los instrumentos de evaluación que tú planeas para poder promover las competencias. Hacer evidente cuáles son las competencias que estás analizando, cuáles son las competencias básicas que tú tienes que tener en la formación que estás adquiriendo, porque hacer evidente lo que tú tienes que aprender. En realidad, yo escribo los verbos, por ejemplo, no sé, analizar, por ejemplo, Okay. ¿no? Pero a mí eso no me limita, porque yo sé que el análisis implica así el conocimiento de un contenido, pero para que ese contenido tú lo apliques, pues yo te voy a poner un problema real y a lo mejor te voy a decir que tú tienes que tener ciertas estrategias de aprendizaje y te las voy a dar y te voy a decir que tienes que tener estas actitudes y estos valores y te voy por ese problema o esa actividad didáctica que yo te estoy poniendo, le incluyo todos estos factores que yo quiero que tú analices. Yo creo que la limitante no es cómo está escrito el objetivo. La limitante es cómo tú planees la actividad didáctica y cómo tú estructures tu sistema de evaluación o cómo sea la didáctica o la empatía que tú ejerzas o cómo sea el sistema de conversación o la comunicación dentro del aula. En realidad, el problema de aplicar las competencias no está en el lápiz y papel, está en la aplicación de ese currículo en las sesiones, en cómo tú llevas al estudiante a que él solucione por sí mismo, a que él exprese sus ideas. A veces yo llego con evaluaciones, por ejemplo, no sé, escríbame un ensayo de un problema nacional psicológico y apliquen toda la teoría que hemos analizado y abajo me ponen las dudas y qué es lo que más le gustó. ¿Ese es el examen? Sí, háganlo, ¿no? Y no lo saben escribir, no saben escribir un ensayo con un conjunto de ideas, una problemática, porque se han aprendido la teoría de memoria y no es posible analizar el problema. Entonces, si ellos no me analizan el problema, a mí no me sirve de nada que se aprendan el libro. Entonces no está en la estética del currículo, porque el currículo, ese no es nuestro problema. El problema son los instrumentos de evaluación. Por supuesto. Y las actividades. Y que muchos docentes no hacen la planeación de cada sesión. O sea, el currículo, tú tienes que desglosar ese currículo en una planeación educativa sesión por sesión. Y esas planeaciones no se hacen. El docente llega, ve el tema y empieza a dar la clase sin planificar previamente que les voy a poner un video y les voy a poner ¿Y para qué les voy a poner un video? Bueno, si el video... O sea, yo no planeo mi sesión de clases, entonces voy a cada clase viendo el contenido y entonces lo que aplico es el contenido y no aplico la planeación. El problema no es el currículo actual, el currículo se puede quedar y modificar los temas de acuerdo a las necesidades actuales y quedar con objetivos y normal, mientras que tú hagas una planeación de sesiones y en esa planeación de sesiones entonces tú apliques las actividades didácticas que te permitan analizar las competencias. ¿Cómo escribas los objetivos? No lo saben ni siquiera plantear a veces. Un objetivo lo confunden con propósito, claro, ¿no? Y entonces, ¿cómo bajas un objetivo a competencias? ¿No? Porque el objetivo en un momento dado, si tú tienes un objetivo de aplicación y evaluación, estás pidiendo una competencia muy alta, porque no solamente es la solución de problemas, sino que implica una actitud, una solución del problema, ver el abanico de posibilidades, buscar formas de obtener información. O sea, requieres de una serie de procesos para poder llegar a un nivel cognitivo de dificultad. Entonces, en realidad, lo que estamos fallando es en la planeación cotidiana, en las actividades didácticas elegidas por el docente y los instrumentos de evaluación que yo utilizo porque si yo utilizo instrumentos de evaluación
que pidan conocimientos, el currículo oculto es que yo me tengo que aprender los conocimientos. Yo nunca, alguna vez en un examen a ustedes les han preguntado ¿cuánto tiempo tú estudiaste y preparaste? Sé honesto, ¿y cuánto tiempo tú preparaste el examen? 2 puntos. ¿Qué dudas has tenido a través del proceso de la teoría que hemos visto? 2 puntos. ¿Cómo te gustaría aplicar este conocimiento a tu situación real actualmente? ¿No? Le pones un problema real y le analizas cuál es la problemática y cuáles son las teorías. No hay preguntas de análisis que te impliquen el contexto real. Esos exámenes no hay. Sí. Entonces, ¿cómo evalúas las actitudes? Porque eso es una cuestión. El estudiante va aprendiendo lo que tú le modeles. Y si tú le modelas que le preguntas definiciones textuales, él te va a aprender las definiciones textuales. Y las actitudes, la aplicación, la reacción, el análisis, eso no le va a interesar porque no es lo que tú le estás... No es lo que le va a dar la calificación, aunque la calificación no es lo importante, para la mayoría de los estudiantes sí lo es, y en lo que tú no comprendas esto, entonces no es el currículo, sino es la planeación del aula y la planeación de los instrumentos. Claro, no, y es así, y creo que es lo que hemos hecho nosotros en clase, pero yo vengo con una realidad, a diferencia por ser extranjero, y cuando se me presentaron las 2 clases de currículum, mi necesidad era saber cómo se aplicaba el currículum aquí, porque tristemente en el área de supervivencia voy a ser muy práctico, pero tristemente también, que es lo que estamos haciendo aquí, cuando me paro ahí al frente y coloco un verbo en infinitivo, viene un especialista y me dice que esto está mal, y la duda no es cómo aplicarlo. Inclusive hemos quedado muy claros con los ejemplos que ustedes han puesto, hemos quedado muy claros en que en que tiene un hilo que lo conduce, de que la evaluación tiene que estar directamente comprometida y casada con esa competencia. Eso ya lo entendimos. Pero yo voy a la parte estética no por ser básico a lo estético, sino porque lamentablemente en este momento no me están evaluando a veces que yo haga por el mismo jarabe que hay entre la andragogía y la pedagogía. Yo muchas veces he estado sentado ahí en la clase, mis compañeros también, y somos unos niños más, pues. Somos unos niños más, no, eso no es así, ya va, yo soy un humano, tengo experiencia. Pero es que el docente en un momento dado no tiene una creencia centrada en el estudiante, sino centrada en su conocimiento, entonces no está aplicando en su docencia el paradigma psicopedagógico actual, no lo está aplicando. Y en un momento, pero ¿cómo aplica el currículo? Se va al contenido y te da el contenido, y muchas veces ese contenido se apega a lo que viene en un libro, no te da problemas reales que te permita a ti evidenciar cómo solucionarlo. Pero el problema no es escribir los temas, el problema son las concepciones o las creencias de cómo está formado el docente y lo que él cree que él aplica. Porque muchos docentes piensan ser ya constructivistas y no lo son. Porque no promueven la construcción del conocimiento ni hacen que el estudiante entienda la utilidad del conocimiento. Porque tú todo lo que te vas a aprender tiene que tener una utilidad. Si no, se te va a punto muerto, no te va a memoria a largo plazo, se te olvida. No te interesa y tienes toda la razón de que no te interese. Bueno, mire, de hecho, también he compartido con el mayor en la parte de supervivencia en la universidad, porque a veces él es prestado a la Universidad Aeronáutica siendo activo todavía. Y la anécdota es chistosa porque en la Universidad Aeronáutica existen más, me atrevería a decir que hay más de 12 estrategias de evaluación. Es decir, la dirección junto con los curriculistas dijeron, oye, no podemos seguir evaluando trabajo grupal, trabajo escrito, no. Se hizo una mesa de trabajo y hay una malla en donde hay más de 12 elementos para que usted pueda decir, oye, en el caso de nosotros vamos a evaluarlos a ellos en el mar, y los evaluamos en el mar. Pero tristemente, cuando esos viernes se hacen aquellas evaluaciones, no sales del trabajo escrito, trabajo grupal, cuando mucho un taller. Está basado en lo que usted dice, pues no es la educación, es el docente que dice, oye, está bien, hay ahí para hacer trabajo en el campo, hay para hacer experimentos en la NASA, pero es que mi concepción es trabajo grupal, trabajo escrito. Hay muchos docentes que trabajan todo el bimestre, ¿no? En trabajo grupal. Y el examen es individual. ¿Dónde están las competencias de trabajo grupal?
Evaluar más rápido. Estuviste trabajando todo el bimestre, por ejemplo, en grupo, cómo dar la palabra, el rol, la búsqueda de información, todo, ¿no? Y el examen es individual. ¿Qué competencias están ahí? No. Te van a preguntar, ¿cómo te sentiste en el grupo? No, te preguntan el contenido. ¿Qué estás evaluando? ¿Qué aprendiste a trabajar grupalmente? Pero eso no se te evalúa. Y bueno, y la otra anécdota chistosa, usted habla ahorita de las autoevaluaciones y las coevaluaciones. Cuando yo fui a ascender a teniente, fui a un curso de ascenso que era un diplomado en docencia. Y nunca se me va a olvidar la autoevaluación. Yo me raspé y quedé número 4. Yo dije la verdad, pues. Yo dije, bueno, no, yo no cumplí con eso, profesora. Y todavía la concesión de la profesora se acerca y me dice, Gloria, aquellos niños se pusieron 100. Y yo todavía, Simón Bolívar, no, profesora, pero es que yo sería un mentiroso, sí. Ah, bueno. Eso también los estudiantes. Felicitaciones, sacaste de 4. Los estudiantes. Esa es la realidad de nosotros mismos. Los estudiantes se evalúan a veces peor, pero a veces son muy mentirosos. No se autoevalúan. El ejemplo era la mentira, pero el mentiroso quedó de primero, pues. ¿Entiendes? Pero es así, esos son los paradigmas de nosotros mismos de la competencia Manzano. Pues estoy aquí compitiendo con él, si me evalúo realmente, pues voy a quedar él primero. No, mejor miento, pues, y lamentablemente es así. Bueno, yo creo que ya es como cerrando la actividad para que no sea tan tediosa. Sabemos que está ocupada, sabemos que está por allá también. Quisiera que dieran sus últimas impresiones con relación, y más que impresiones, consejos, porque si no, no vamos a lograr la competencia. La competencia es que nosotros de aquí, con todo lo que nos enseñado, pues cerremos también con cosas que apliquemos, que nosotros vayamos a aplicar en un futuro. Yo les sugeriría salirse de lo tradicional, es decir, siempre plantear exámenes o evaluaciones en donde se evalúen las emociones, las actitudes, las dudas, las metas, el cómo hiciste las cosas, e incluso los valores, ¿no? Los valores porque uno aprende como cuando es docente y empieza a utilizar estos instrumentos cuando los estudiantes mienten. Entonces es muy fácil para ti cambiar y ser más tradicional, y ellos lo resienten, ¿no? Cuando tienes la posibilidad de tener un mismo grupo, varios niveles, y al principio seguro que mienten, en niveles posteriores ellos llegan a tener mayor madurez porque llegan a ser se autoevalúan más y comprenden la importancia de no mentirse a ti mismo, porque en realidad cuando tú no te evalúas adecuadamente, pues tú mientes a ti mismo. Y otra de las cosas es hacer sus planificaciones de cada sesión, porque el no planificar cada sesión muy probablemente lo que el resultado sea enfocarse solamente a conocimientos y no planificar todas las actividades didácticas y todos los tipos de instrumentos que tú tienes que ir entrelazando, ya sea en una planificación de 4 meses, de 6 meses o la planificación anual, dependiendo del nivel educativo. Esa sería como mi sugerencia, salirse de las tradiciones y no pensar que el paradigma de que el estudiante siempre miente, y si pongo exámenes grupales entonces no estoy evaluando bien, y si pongo un examen a casa, qué barbaridad. Pues no, salirse del paradigma tradicional y buscar realmente la convicción del estudiante por aprender. Y digo, habrán personas que no les interese, pero habrá otros que tengan una mucho mejor formación y que aprecien con mucha más motivación intrínseca el gusto por seguir aprendiendo día a día. Porque si no, van a seguir ustedes formando estudiantes tradicionales, jamás vamos a salir pues un poco de la mediocridad de estar siempre en lo mecánico y no en la innovación, en la solución de problemas reales para que vaya un crecimiento, ¿no? En cualquiera de las áreas de conocimiento. Esa sería como mi sugerencia, la planificación diaria y los instrumentos de evaluación pues, diferentes a los tradicionales. ¿Algo que pueda acotar, Mayor? Bueno, muy importante esas reflexiones que hicieron ahorita y mira, aquí ahorita en nuestro grupo, yo estudio aquí en la universidad donde estoy también haciendo mi especialización, y tengo otro grupo donde nos reunimos, y mira, eso es, o sea, dentro del salón con los profesores,
discutimos esto de que siempre es este esquema de vamos a poner un ejemplo, las investigaciones, aquí para graduarse se exige hacer un trabajo de grado, una tesis de investigación, pero siempre las tesis enmarcadas en un estilo que si tú te pones a ver es algo mecánico. Resulta que aquí nosotros en Venezuela trabajamos mucho con el enfoque cuantitativo, y se está buscando más, y de hecho ya se está comenzando a exigir todos los trabajos investigativos en forma cualitativa, en el enfoque cualitativo. Y mira, nosotros vimos las dos corrientes y en verdad que hay que conocer las dos, pero en sí uno investiga y se da cuenta de otras cosas que existen en estos enfoques cualitativos cuando entrevista, cuando busca, cuando hace estas comparaciones, estas triangulaciones. Te vas a conseguir una serie de vertientes que hasta te abren otra investigación. Realmente aquí, cuando hablamos del enfoque cuantitativo, nos llevamos a lo numérico, a instrumentos donde nos daban una serie de datos, pero llevándolo al plano de nosotros, lo que comentaba la profesora, ok, ¿para qué te enseño yo una operación matemática súper avanzada si no me dices para qué lo voy a usar? O al plano material o al plano real, no sé para qué yo voy a aprender trigonometría, o ecuaciones lineales, primero, segundo grado. O sea, si en verdad no me dices para qué lo voy a utilizar, me enseñas para que esa herramienta, sigo echando conocimiento en un tubo, voy adquiriendo, voy teniendo títulos, hago conexiones de títulos, pero ¿para qué? Para distinguirme de otro, el que tengo más títulos y soy más papista que el papa, como dicen aquí. Entonces, es internalizar, generalmente es concientizar y humanizar la educación, es romper estos esquemas. Nosotros, y cuando hablo nosotros, inclusive, o sea, también me uno a ustedes, tenemos que romper estos esquemas. Los esquemas actuales no vemos la parte humanística, no vemos la parte ecológica. Un ejemplo, aquí se exigen para un trabajo de investigación entregar 3 rústicas. 3 rústicas son lo que le decimos nosotros los borradores, que tienen que ser impresos en legados de 40 y 50 páginas. Cuando yo puedo entregarlo en un pendrive o en un dispositivo estos de almacenamiento, donde no voy a consumir hojas. Por cada hoja que estoy consumiendo es un árbol menos que tenemos en el planeta. Esa crítica nosotros la hicimos ahorita a nivel de magíster, que por qué todavía se exigían estas rústicas, habiendo CD, habiendo pendrive, habiendo otros dispositivos. Entonces, si queremos cambiar, vamos a comenzar desde lo sencillo, tan simple como eso, ¿ok? Tan simple como que dejemos respirar a los que vienen atrás de nosotros, simplemente por consumir papel, por consumir cosas que entonces, ¿dónde está mi aprendizaje significativo? ¿Dónde está mi constructivismo? ¿O dónde está la competencia que adquirí? La tengo escrita, la logré en la evaluación, pero la aplico. No, o sea, la cuestión es aplicarla, y por eso que le decía que es un conglomerado de lo cognitivo, de lo sociológico, de lo práctico. Es aplicarlo, es llevarlo a la vida, es aplicarlo a mis hijos, a mi alrededor, a mi comunidad, porque simplemente agarré, me comí el libro, me lo aprendí, el libro de Piaget y me aprendí el libro de Maldonado, y ¿qué hago con eso? Si no lo estoy aplicando en la vida real, si no lo estoy aplicando para cambiar, para hacer modificación de conducta en mi sociedad, en mi entorno. Entonces yo creo que el llamado es a seguir profundizando, a seguir investigando, a que nos autoevaluemos, a que evaluemos con humanismo, colocando criterios de evaluación, no evaluar como evaluar,
Y tomo algo muy importante que dijo la doctora, la planeación. Aquí eso se está aplicando y se le está exigiendo, eso fue un choque, pero se le está exigiendo al docente la planeación. Si yo no planifico la clase, entonces voy a ser una persona de improvisar, de comenzar a improvisar en el salón. Si yo me fijo en que mis estudiantes van a lograr este objetivo, esta meta, yo tengo que hacer mi planificación diaria, mi planificación semanal y mi planificación mensual para cumplir con esos objetivos y ver resultados. Si yo no planifico y simplemente voy a vomitar y disculpe el término, clase en el salón, no estoy haciendo nada, simplemente estoy cayendo en más del montón. Bueno, mi aporte me siento bastante satisfecho con la presencia de ustedes, con la doctora, verdad que mire, su conocimiento y sus aportes son muy buenos, y me imagino que y sé que es así, que los compañeros, colegas y profesionales que están en este foro, ya que están inmersos y están aportando, sé que su aporte o su norte es cambiar. Y mira, yo esto lo veo muy bien, muy significativo, muy a lo que debemos hacer. Estamos hablando entre fronteras, entre países, y creo que mira, si tenemos esta tecnología, ¿por qué no usarla? ¿Por qué no conocernos y aportarnos entre todos? O sea, de mi parte la felicitación a todos y a plena disposición de ustedes cuando quieran, y igualmente de la doctora. Gracias, igual nosotros estamos por aquí. Gracias, comando, de verdad que muchas gracias por la participación de tan lejos. Ajá. No, bueno, esto ha hecho que nos acerquemos y hay que aplicarlo. Así es. Bueno, damos por cerrado entonces. Muchas gracias, de verdad. Bueno, desde aquí en Venezuela un saludo a todos, y bueno, Viloria, tú sabes, cuando tú necesites, siempre hemos sido hermanos de trabajo, y si podemos aportar en beneficio a cambiar esto en positivo, en todo en función de que mejoremos como seres humanos. ¿Okay? Así es, comando, muchas gracias. Ayer en la selva, hoy en Panamá, bien lejos. Bueno, saludos. Gracias. Hasta luego, comando. Bueno, gracias. Bueno, ¿dónde? cerrando por aquí. Ajá, por favor. Bueno, profesor, muchas gracias. Porque por ahí yo tenía pensado ubicar a Mayor también para lo que hemos hablado de la y el de profesor aquí. No, ¿de qué? Traía la suficiente, si no. Gracias. Ya lo tienes. Sí. Gracias.